Hello everyone, my name is Miss Kesne. Today we're going to see English 5. Our expected learning outcome is to recognize the difference between actions that started and ended in the past and at a specific time and activities that started in the past and continue until now or at any accurate time that might not be important. Today we're going to see and to reinforce the present perfect. Let's start. When to use present perfect tense? First, to talk about experiences. It is important if we have done it in our lives or not. Esto es importante para saber si hemos realizado alguna actividad o no. It is not important when we did it. No es tan importante saber cuándo los realizamos, simplemente saber si lo hemos realizado. For example, have you ever, por ejemplo, have you ever, y tenemos nuestro auxiliar have, y posterior a la pregunta de have you ever, requerimos colocar el verbo en pasado participio. Or, another example is has he ever, and the verb in past participle. Es importante que tomen en cuenta que para el presente perfecto requerimos ocupar el auxiliar del verbo have, ya sea con have or has, dependiendo de la persona de la cual vayamos a hablar, así como el verbo en pasado participio. En unos minutos más veremos cómo se forma esta parte del presente perfecto. Tip. We often use never and ever with the present perfect tense to talk about experience. For example, ocupamos el never significa nunca y el ever si alguna vez. Por ejemplo, I have been abroad 2 times. He estado en el extranjero 2 veces. El have been significa he estado, yo he estado. El been es el pasado participio del verbo to be. Anna has never broken a leg. Never significa nunca. Y el broken es el verbo participio del verbo en infinitivo break. Have you ever eaten sushi? Ever quiere decir alguna vez. Entonces, ¿alguna vez has comido sushi? Eaten es el verbo en pasado participio de eat. Number 2. We use the present perfect tense to talk about an action which started in the past and continues up to now. El presente perfecto también es ocupado cuando hablamos de acciones las cuales empezaron en el pasado y continúan en el presente. For example, I have been a teacher for more than 10 years. He sido maestra por más de 10 años. We haven't seen Janine since Friday. Nosotros no hemos visto a Janine desde el viernes. El for y el since también son partículas que se ocupan en el presente perfecto. For hace referencia a por cierto tiempo en específico. Since quiere decir desde. ¿Desde cuándo? Desde tal día, desde tal fecha. Number 3. We also use the present perfect tense to talk about a past action that has a result in the present. Usamos también el presente perfecto para hablar acerca de acciones que pasaron en el pasado y tienen un resultado en nuestro presente. For example, I have lost my wallet. He perdido mi billetera. Quiere decir que I don't have it now, que no la tengo en este momento. A diferencia del pasado simple, el presente perfecto hace referencia a situaciones pasadas, pero que siguen afectando o siguen modificando nuestro presente. Y el pasado simple hace referencia solo de aquellas acciones que comenzaron en el pasado y terminaron en el pasado. Now, how to form present perfect tense. ¿Cómo formamos el presente perfecto?
we make the present perfect tense with the correct form of the auxiliary verb have, que es have or has, dependiendo de la persona de la cual estemos hablando. I, you, he, she, it, we, they. And the third form, past participle. Y el pasado participio del verbo principal. To form the past participle of the regular verbs, we add ed to the infinitive. Para formar el pasado participio de los verbos regulares, simplemente agregamos al infinitivo ed al final. For example, I have worked as a secretary for 2 years. Yo he trabajado como secretaria por 2 años. El verbo es work. El pasado participio del verbo work, como es un verbo regular, se le agrega ed al final del verbo work, que es en infinitivo, y quedaría worked. Have you ever visited Disneyland? El verbo raíz es visit. Como el pasado participio es de acuerdo a este verbo regular, se queda visited. The film hasn't started yet. Start es el verbo normal, el infinitivo. Por lo tanto, simplemente se le agrega ed al final, debido a que es un verbo regular. I'm going to give you a tip. You may want to visit the English irregular verbs pages to learn how we form the past simple second form and past participles, third form of some English verbs. Les dejo aquí un tip. Igual ustedes pudieran visitar esta página de English Irregular Verbs para que ustedes puedan visualizar cómo se forma el pasado simple y el pasado participio de los verbos. Now, we're going to see the affirmative form for present perfect. We need the person, the pronoun, I, you, he, she, it, we, they. Then, we need the have or has, that is the auxiliary verb. El have y has, recuerden que es el verbo auxiliar del presente perfecto. Si no recuerdas con quiénes se conjuga el have or has, let's check. I, you, we, and they se conjuga con have, mientras que he, she, it es con has. Una vez sabiendo con quién se conjuga este verbo auxiliar, ahora procedemos con el verbo en pasado participio. Y finalmente, el complemento. For example, I have, recordemos que corresponde al verbo auxiliar de acuerdo a la persona que estamos ocupando. I have, y de acuerdo a esta imagen, hace referencia al verbo paint. El pasado participio del verbo paint es painted, terminación ed, debido a que es un verbo regular. And the complement, y el complemento, some fruits. I have painted some fruits. Let's see more examples. You have, y posteriormente tenemos de acuerdo a la imagen, ride. El pasado participio del verbo ride es ridden. A horse. You have ridden a horse. Tú has montado un caballo. He. De acuerdo al auxiliar, al verbo auxiliar, para he corresponde has. He has fly. En este sentido, el pasado participio del verbo fly es flown. He has flown a kite. Él ha volado una cometa. She has run. El pasado participio del verbo run es run. The marathon. She has run the marathon. Finally, we have. We have, and according to the picture, sail. The past participle of sail is sailed. So we have sailed along the ocean. Now, negative form. ¿Cómo generamos la forma negativa en el presente perfecto? Primero requerimos de la persona, I, you, he, she, it, we, they, cualquiera de ellos, más have or has en su forma negativa, que es el auxiliary verb,
veamos cómo sería la forma negativa del have and has. Para are you, we, they, tenemos el have not o también haven't. Para he, she, it, tenemos el has not o también hasn't. Posteriormente, tenemos el verbo en pasado participio. Para el verbo en pasado participio, recordemos que tenemos tanto verbos regulares como irregulares. And then, the complement. For example, she hasn't, que es en su forma negativa, de acuerdo a la persona que estamos ocupando, que es she, corresponde hasn't. She hasn't sculpted. Entonces, el pasado participio del verbo sculpt sería sculpted. She hasn't sculpted a human. Let's see a negative form, activity. Para esta actividad de práctica de la forma negativa, puedes tomar captura de pantalla y trabajarla de manera digital o copiar las oraciones en hojas e incluso en tu cuaderno. Observa las siguientes oraciones con los verbos correspondientes a la imagen. El verbo se encuentra en su forma infinitiva, por lo que primero deberás colocar en la línea el verbo auxiliar correspondiente al pronombre personal, ya sea have or has. Posteriormente, como el verbo de acuerdo a la imagen se encuentra en su forma infinitiva, deberás cambiarlo a su pasado participio. Finalmente, revisa tus respuestas y realiza tu autoevaluación de este ejercicio. Let's see. We walk around the park. He played bowling for 10 years. I do shopping since the beginning of the pandemic. And finally, you do origami for a long time. I'm going to give you a minute. Let's check the activity. Now, the first one is we haven't en su forma negativa y el pasado participio de walk sería walked. We haven't walked around the park. He hasn't y el pasado participio del verbo play sería playeth. He hasn't played bowling for 10 years. I haven't y el pasado participio de do sería done. I haven't done shopping since the beginning of the pandemic. And finally, you haven't y el pasado participio de do sería done origami for a long time. You haven't done origami for a long time. Now, how can we form questions? Let's check. Si tenemos a la persona, que sería you, necesitamos corroborar el verbo auxiliar. For example, para el verbo auxiliar de you, requerimos de have. Por lo tanto, los verbos auxiliares en las preguntas se colocan al inicio. Now, have you ever quiere decir alguna vez. Have you ever ridden a horse? ¿Alguna vez has andado a caballo o alguna vez has montado a caballo? La respuesta positiva puede ser yes, I have. Sí, sí lo he realizado. O la respuesta negativa puede ser no, I haven't. No, no lo he realizado. Now, with he. Con he, ¿cuál sería entonces el auxiliar correspondiente para la persona que estamos ocupando? Colócalo en tu cuaderno o en tu hoja de trabajo. Now, you're going to check it. So, has he, and then
ever. Has he ever flown a kite? De ¿él alguna vez ha volado una cometa? Now, positive answer. Para la respuesta positiva sería yes, he has. Sí, él lo ha realizado. Or no, he hasn't. Como estamos hablando de la persona he, en la respuesta también va inserto el pronombre he. Y debemos tener atención de qué auxiliar estamos ocupando de acuerdo a la persona. Then, for she. Para she tendríamos has she ever run the marathon? Ella alguna vez ha corrido el maratón? Yes, she has, or no, she hasn't. And finally, they. El auxiliar del verbo para they en presente perfecto sería have they ever sailed along the ocean? ¿Ellos alguna vez han navegado por el océano? Positive answer, yes, they have. A negative answer, no, they haven't. And that's all for today. Now it's your turn to practice the acquired knowledge. Eso es todo por hoy y ahora es tu turno para practicar el aprendizaje adquirido. I invite you to visit the following link in order to practice the present perfect tense. Te invito a que visites el siguiente link para que puedas practicar el presente perfecto. Now, there are different kinds of exercises to practice the topic and to reinforce the expected learning outcome. En este link encontrarás diferentes ejercicios de práctica referentes al presente perfecto para reforzar este aprendizaje esperado. I wish you the best and thank you for watching this video. This video was produced and presented by Miss América Quesne González Padua from CBT number 2 Otzolotepec School Zone BT 027. Thank you very much for your attention and see you the next session.